Bien, amigos, bienvenidos a Energías y Misterios, el programa de Radio Espí en el 107.2 de la FM. Ante todo, buenas noches, feliz viernes. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial. ¿Y por qué digo buenas noches? Porque se trata de eso, de dormir. Pero ¿qué pasa cuando nuestros cuerpos se levantan a las 3 de la mañana? Cuando continuamente a esa hora llamada bruja nos levantamos y nos cuesta dormir. ¿Será una hora que nos puede teletransportar a otro portal, a otros mundos o incluso hacer que seamos más creativos? Hoy lo hablaremos. Es una cosa muy que pasa muchas veces a muchas personas. Esa hora, justo a las 3 de la mañana, que nos levantamos como si fuera de día, miramos el reloj y decimos, solamente son las 3. ¿Por qué pasa esto? Para eso tenemos a nuestro amigo Juan Carlos, colaborador, investigador y escritor del Grupo Criptos, que nos hablará de este tema tan interesante. ¿Por qué nos desvelamos a las 3 de la mañana cuando la fase REM de nuestro sueño tendría que estar en el momento más plácido de la noche? Juan Carlos, buenas noches o buenas tardes. ¿Cómo estamos? Buenas noches, buenas noches. Lo dejaremos Curioso en buenas esto, noches. Curioso esto de cuando estás ya en la fase REM, que es en el sueño más profundo, que te Sí, despiertes sobresaltado y siempre es a la misma hora, de 3 a 5 curiosísimo. de la mañana, siempre, ¿eh? Sí, Siempre. a ver, habitualmente suele ser en un tramo entre las 3 y las 4, más Sí, que nada, o sea, es si bien, por ejemplo, puede cambiar un poquito en relación a las personas, pero que habitualmente se está recogiendo en mayor medida entre las 3 y las 4 de la mañana. Y bueno, ¿qué ocurre con todo esto? Pues resulta que bueno, tanto psiquiatría como psicología ha estudiado y está estudiando en profundidad el tema, pero es que también lo estudia, por ejemplo, el mundo esotérico. El mundo esotérico, por ejemplo, pues tiene su palabra, ¿no? Su idea, que hoy trataremos un poquito, pues, el punto de vista científico, digamos, o médico, y el punto de vista de esotérico, ¿no? también Bueno, pues la numerología también tiene que ver con el número 3, con esa hora en concreto. correcto. Y eso, por eso digo, el mundo esotérico, que la numerología, por ejemplo, aunque intenta acercarse al mundo científico como elemento bastante técnico, lo intenta, pero bueno, yo tengo mis serias dudas, por ejemplo, a la hora de lo que son los puntos referentes, o sea, sobre todo el punto de origen, que es lo que dice la ciencia. Si no sabes qué punto de origen puedes definir, poco se puede decir que es sobre la realidad de esto. Pero bueno, básicamente, pues sí, la numerología incluso, por ejemplo, pues lo estudia, o los que hemos estudiado, por ejemplo, ciencias esotéricas o parapsicología, o distintas ramas, pues en numerología, por ejemplo, es bastante importante. Bueno, por empezar, por ejemplo, por la numerología, pues empezamos por la numerología. El primero en llegar, el primero en recibir. Bueno, en numerología, por ejemplo, el número 3, pues claro, está asociado a lo que es el mundo creativo, la comunicación y lo que es la expansión mental o la expansión espiritual, ¿no? Normalmente se suele decir que las personas, por ejemplo, que se refieren a este número 3, podrían estar, por ejemplo, que también conectados un poquito con ese mundo de la conexión universal, ¿no? Que algunos científicos o psicólogos, por ejemplo, hace años, pues quiso asociar, por ejemplo, a lo que era la consciencia universal, ¿no? Como un elemento que, como si el universo tuviera una consciencia elemental. Bueno, sobre todo es el número 3, es el elemento creativo y de conexión. Bueno, también, bueno, claro, también tenemos en numerología que el número 3, digamos, sería el número mágico o un elemento trinitario. Números trinitarios, por ejemplo, pues suelen ser el número 3,
por ejemplo, el 11, el 22, el 33, por ejemplo, son números trinitarios. Trinitario se refiere a los números, sobre todo maestros, y con más conexión con esa conciencia universal, ¿no? Bueno, eso es lo que piensa, por ejemplo, la numerología. En otros campos, por ejemplo, como mundos más mágicos y tal, claro, también tiene una conexión, por ejemplo, universal, pero más conectado, digamos, a ese mundo de los ángeles, arcángeles, o sea, esa conexión con, digamos, con los, o que sería, por ejemplo, los patriarcas o los, desde los elementales hasta las grandes casas, digamos, o castas ¿cómo se llama esto? De ángeles y demás. Bueno, si tenemos en cuenta que a nivel, por ejemplo, mágico, y eso, por ejemplo, mucha gente nos pasa, bueno, desde siempre, y de siempre suele pasar, que a las 3 de la mañana tú estás durmiendo tranquilamente, y vamos a entrar un poquito en el detalle para que la gente, por ejemplo, sepa exactamente, pues, los síntomas, ¿no? O sea, tú imagínate, estás soñando, digamos que estás en tu fase REM, estás en lo mejor de lo que se podría decir, en lo mejor del sueño, y zas, de buena primera, sin una razón aparente, o sea, no hay un ruido externo, no hay una sensación de alarma, ¿no? Un ruido de la puerta, o sea, tú imagínate cualquier elemento externo que te pueda poner en alerta. Pues sin estar ningún tipo de alerta de este tipo, te encuentras con que de buenas a primeras. Hay casos, por ejemplo, en los que se despierta la persona de forma asustada, o sea, como asustada, sin recordar exactamente qué tenía que ver eso con el sueño, si estaba asociado a un sueño que le ha generado ese despertar. Otras personas simplemente es como si acabaran su espacio, digamos, de sueño REM, y de buenas a primeras, ¡pum!, se despiertan. Y se despiertan, además, las personas habitualmente que se despiertan a las 3, eso es interesante porque la mayoría de luego los te cuesta casos... dormir. Luego te cuesta Sí, pero dormir, ¿eh? claro, te cuesta dormir porque resulta que esa sensación de ese despertar es un despertar muy lúcido. Es Sí, como si hubieras dormido 8 horas. sí, Y sí, sí. entonces te encuentras con que claro, estás despierto y dices, bueno, es que ahora en realidad intentar volver a dormir, lo único que me va a generar es un cansancio extra, por tanto que estoy haciendo un esfuerzo para que mi organismo se vuelva a dormir, cuando resulta que de buenas a primeras estás como cargado al 100%. Hay personas, por Porque ejemplo... Sí, perdón, dime. lo muy curioso es que igual te vas a dormir a la 1 de la mañana y te despiertas igual a las 3. Y te Sí, despiertas con esa lucidez que a veces te levantas, te vas directamente a la cafetera porque te piensas que son las 5 o las 6 de la mañana. Y sí. resulta que no, que son las 3 de la mañana. No tienes esa constancia de tiempo. Y otra cosa que ya dije en un programa, hablo a nivel personal, es lo que me pasó a mí una temporada y a veces me vuelve a pasar que me despierto a las 3 pensando en una mujer sin rostro y dos niños que salen de mi habitación cada 2 por 3. Y siempre es la misma mujer, los mismos niños, que no les veo rostro. Pero es como si el lugar estuviera impregnado de esas presencias que pueden ser, esto haber sido un hotel antes o una apartada de hotel, esa presencia de alguien que a lo mejor estuvo aquí en esta habitación durmiendo. Y esas Ujú. presencias siguen impregnadas en esta habitación. Y te das cuenta que siempre a las 3 de la mañana muchas veces tú estás soñando, yo qué sé, por ejemplo, en un barco, ¿vale? Pero te despiertas, pero automáticamente te despiertas pensando en esa mujer y esos dos niños. Es muy curioso también ese Sí, sí, tipo sí. de despertar, ¿no? Pero eso sí, te despierta totalmente lúcido y como si lo que estuvieras viendo fuera realidad. Después piensas, para, si yo vivo solo, si no tengo a nadie, pero tienes la inquietud de que como si esos niños fueran tuyos, esa mujer fuera tu mujer. Tienes esa inquietud, con ese despertar. Claro, luego realmente en frío dices, no, pero si no tengo a nadie, no tengo a Sí, sí. nadie. Y es curioso, ¿eh? Es muy curioso. Sí, no, eso es está recogido, por ejemplo,
Y claro, realmente no está medido. No está medido en el punto de vista, por ejemplo, de lo que sería la parapsicología. Como tal, no se han realizado realmente experimentos en profundidad en este aspecto. Se ha hecho, por ejemplo, muchas pruebas médicas, ¿vale? De lo que es el tratamiento del sueño, los estudios del sueño de las personas. Y sobre todo, por ejemplo, hoy en día, pues perfectamente, si una persona tiene este tipo de fenomenología, del despertar a las 3 de la mañana, incluso puede ir a médicos y tal, y te harán unas pruebas de sueño, que habitualmente te van a decir, no, no, mire, vemos aquí que hay una gráfica, que usted pasa su tratamiento, su estado REM, lo hace realmente, si una persona normal, pues lo hace en tantas horas. Usted, por ejemplo, pues tiene dos espacios de REM. Y se quedan tanto tranquilos, pero claro, cuando les preguntas, bueno, y a ver, ¿por qué es así? ¿Por qué no soy como el resto de las personas y puedo dormir de un tirón con un solamente estado REM? No te saben contestar realmente. Saben las gráficas, saben los resultados, saben por comparativas que eso se produce, pero realmente pues te vienen ya, o sea, médicamente pues se solían decir que bueno, que puede estar asociado a un estrés, que suele ser que aunque no sea físico, que no sea consciente, que eso puede estar gestándose dentro. Bueno, te salen con mil y unas que te van a decir, vale, vale, no sabe nada, pero no suele ocurrir así. En este caso, por ejemplo, pues claro, estamos hablando de que en ese momento, cuando tú despiertas a las 3 de la mañana con este fenómeno, en este tipo de fenómeno, pues claro, lo que sí que realmente ocurre es que estás abierto. Claro. Porque estás abierto, sí. acabas de terminar un proceso REM, digamos, el estado REM, en el cual, por ejemplo, ha habido un equilibrio, digamos, el estado REM más que nada lo que hace es poner un volcado de memoria muchas veces, lo que en los ordenadores vendría a ser el que pone en orden, digamos, y el que pone en orden, digamos, al organismo o intenta poner en orden el organismo y demás. Y entonces cuando se produce esta finalización y despiertas de forma anómala, pues el problema es que, claro, se produce como una especie de apertura. Hablemos, digamos que, claro, cuando estamos en el estado REM, digamos que estamos en la inconsciencia, digamos, física, pero estamos en un estado en hercios, bueno, hablemos mentalmente, o sea, hablamos de la mente humana, y el estado REM, por ejemplo, es uno de los estados mucho más profundos y más bajos de frecuencia en hercios. Claro, estamos mucho más allá del estado alfa. Otra de las cosas también que pasa, que normalmente la gente nos despertamos de esta manera a las 3 de la mañana, somos capaces de ver cosas visualmente dentro de nuestro cerebro que no conocías. A mí me pasó, por ejemplo, un caso que estuve una temporada cuando vivía en Barcelona pintando castillos y murallas y, bueno, pintaba concretamente un trozo de muralla siempre y cuando me fui a vivir a Montblanc, la sorpresa fue mía que ese trozo de muralla que yo pintaba existía en esa ciudad. Y, ostras, casualidad, soñaba con eso, no. Acabo viviendo allí y descubro que lo que yo pintaba estaba en esta ciudad. Es que es extraño, pero, es muy extraño. A ver, claro, ¿qué ocurre? Tendemos a decir la palabra casualidad. Yo no creo en la casualidad. No, casualidad ninguna. No, o sea, no creo en la casualidad. Creo que todo tiene un proceso. Pero que es interesante porque, claro, en este estado alterado, digamos, porque aunque estamos muy relajados en ese momento, ¿vale? Pero es un momento muy creativo. No solo creativo, como hemos comentado al principio, le llaman la hora bruja o la hora de los espíritus no por cualquier cosa, sino porque precisamente nuestra mente está más lúcida, pero está más conectada con todo ese elemento desconocido a nuestro alrededor de lo que nosotros pensamos o trabajamos habitualmente.
O sea, ahora, por ejemplo, aunque tú hicieras una meditación profunda, llegaras a hacer el conteo, hicieras un ejercicio para realizar, para tener una visualización creativa, no sería ni un ápice de lo que de forma natural se produce precisamente en ese momento. Duermes, ¿sí? Es una, y lo que es cierto, Juan Carlos, lo que es cierto y muy curioso también, que una vez yo llegué al pueblo y vi ese trozo de muralla que yo había pintado tantas veces, ya no lo volví a pintar nunca más. Ya está, ya está. ¿Vale? Y simplemente era como una especie de aviso. De alarma. O alarma o de espacio que tú tarde o temprano tenías que llegar o a conocer o a convivir o a vivir esa experiencia. Cuenta, por ejemplo, que muchos autores literarios y artistas precisamente utilizan esa hora. Incluso hay personas que lo provocan. Se pone, claro, ya no es lo mismo, pero lo provocan y se ponen como una especie de despertador y tal para poder salir del estado REM y poder entrar a esa hora en ese fenómeno de la hora bruja para tener ese tipo de experiencia y o sea, escribir, pintar, todo tipo de arte, ¿no? De fenómeno artístico. Y bueno, pues habitualmente pues muchos autores son bastante buenos a la hora de su obra en ese aspecto bueno, del tipo de tratamiento que hacen, lo que sea. Porque, pues claro, hay autores que, por ejemplo, pues pintan, por ejemplo, mira, uno de los que, por ejemplo, que le gustaba realizar precisamente sus bocetos era Dalí. Dalí, por ejemplo, pues lo que pasa es que en su caso, según que en algunas crónicas, él había explicado que desde muy pequeño él vivía precisamente el fenómeno de la hora bruja y que muchísimas de sus obras tenían ese aspecto precisamente porque él era lo que recibía en ese momento. Que podía ser una distorsión de la realidad, pero él precisamente como artista, pues lo que estaba era plasmando esa realidad distorsionada, toda llena de simbología, ¿no? Y bueno, pues para mí, por ejemplo, pues Dalí es uno de los mejores artistas. No voy a entrar en otros artistas de lo que es el arte abstracto y tal, que realmente pues yo muchas veces digo, a ver, este señor no se levantaba a las 3 de la mañana a pintar porque es que esto lo hace un niño. O sea, hay artistas que no. Pero estamos hablando de a veces Dalí, te un levantas trabajo. y coges un boli en papel y apuntas lo que te viene en ese momento en mente. Sí. Y luego esto lo transformas. Yo, por ejemplo, el libro mío, El sueño de un despierto, vino a raíz de ahí. Tenía flashes durmiendo, y durante 3 o 4 días que me desperté a esa hora, fui haciendo bocetos y saqué al final el libro de lo que yo había soñado y despertado en esa hora, por ejemplo, ¿eh? Sí, no, es que es así, es que por alguna razón, pues, ya digo, es realmente mucho más creativa esa hora que no, por ejemplo, pues, de verdad, las personas que a lo mejor que lo hayan vivido y que todas las personas que lo hayan vivido, por ejemplo, como tú, yo en mi caso, por ejemplo, no lo he vivido tanto, sí que he tenido alguna experiencia, eso sí, sigo teniendo experiencia, o sea, yo a las 3 de la mañana, como un reloj, todos los días me despierto. Y es algo que me hace bastante la puñeta, entre comillas. Sí, perdón la palabra, jode bastante, sí. Bueno, más que nada porque yo me levanto a las 4:30 de la mañana. Claro, tú más a más, claro. Para trabajar y tengo que salir a trabajar. Trabajo muy lejos de donde trabajo, pero bueno, trabajo muy lejos de casa y entonces pues tengo que madrugar a las 4:30. Claro, sí o sí, a las 3 de la mañana, pues yo me despierto y ya he terminado por decir, mira, ya son las 3. O sea, me despierto y digo, ya son las 3. ¿Y qué hago? Pues habitualmente pues digo, bueno, pues o intento dormir
de forma relajada, o sea, de decir, bueno, pues si cojo el sueño bien, si no, no pasa nada. Y entonces, pues si no me puedo dormir, pues lo que tú dices, o sea, o entro en lo que es el tema de ir anotando cosas que me pasan por la cabeza, intento recordar, por ejemplo, el último sueño que he tenido en ese momento para plasmarlo porque me ha llamado la atención, ¿no? Y entonces, pues, ya digo, suele ser creativo. Digo, bueno, ya que ocurre, se hace, se aprovecha. Y al principio, pues como todas las personas que lo sufren, pasas la etapa de la primera etapa que te levantas destrozado. Porque resulta que, claro, te despiertas a las 3, un cabreo del copín, intentas dormir, y cada vez que intentas dormir, cuando empiezas a coger el sueño, es la hora de despertarte. Y terminas cansado, ¿por qué? Porque no has recuperado, o sea, realmente el organismo está intentando realizar de una forma rapidísima otro proceso del sueño, o sea que sería otro estado REM. Pero claro, si ese estado REM, por la hora que tienes que levantarte, no se puede producir, pues produce precisamente eso del fenómeno de, jolín, si lo llego a saber, no me he hecho a dormir cuando me he despertado a las 3, porque a las 3 estaba bien, estaba fresco, y ahora resulta que me despierto a tal hora y no puedo ni levantarme de la cama. Estoy cansado. El organismo no ha recuperado los biorritmos. Sobre la hora bruja he oído mil cosas, Bueno. como habremos oído todo. Una de ellas es, tienes que levantarte, rezar, poner un vaso de agua, tienes que darle gracias a no sé qué, no sé cuánto. Barbaridades, barbaridades. Y nadie te explica realmente lo que es, nadie sabe lo que es. No ha habido forma científica de saber todavía por qué sucede esto. Pero claro, es una cosa que nos pasa a centenares de personas, o miles de personas. Yo creo que millones y millones de personas en todo el planeta, o sea, imagínate. Y no hay nadie que haya dicho, oye, esto es por esto, ¿no? Lo mismo que a veces sabemos que estamos hablando, decimos muchas veces, oye, esto ya lo he vivido, sabemos que es por culpa de nuestro cerebro, que nos llega antes la imagen al cerebro que nuestros ojos. Y entonces el cerebro parece que lo hayas vivido, pero es que lo estás viviendo al momento. Lo que pasa es que no sé cómo explicarlo. O sea, imaginemos que tenemos un espejo y tenemos una pelota delante, pero la pelota no se ve en el espejo hasta los 2 segundos después, y luego se ve en el espejo. Evidentemente, esos 2 segundos de antes no existía la pelota, pero realmente estaba delante del espejo. Y es lo que pasa, que nuestros ojos tardan a lo mejor 2 segundos o milésimas de segundo en ver la imagen que nuestro cerebro ya ha visto. Entonces, lo asociamos a decir, esto ya ha pasado, ya lo hemos vivido. No, es simplemente un factor físico en nuestro cuerpo que llega la imagen al cerebro antes que a nuestros ojos. Y eso hay que explicarlo bien, porque no tiene que ver nada con lo paranormal, pero que es un fenómeno que también pasa mucho también. Bueno, a ver, en el caso de los déjà vu, que es la palabra francesa, ya lo he visto. Sí, como tú dices, pues sí que hay un estudio bastante profundo en ese aspecto y sí, realmente, y bueno, en un estudio y en unas conferencias que di, pues suelo explicarlo, y es lo que tú estás explicando. A ver, nuestro sistema visual funciona de una forma bastante interesante, como mínimo, porque nosotros tenemos los ojos frontales, pero nuestros nervios pasan por todo el cerebro hasta lo que es la zona trasera de nuestro cerebro, donde está la zona donde los nervios ópticos recogen la información de lo que está viendo. Y vuelve a lanzarlo al parietofrontal, que es una sección del cerebro, donde se hace la interpretación de lo que estás viendo. O sea, realmente nosotros no somos capaces de ver e interpretar a la vez en el mismo momento. Y como dices, son milésimos, o sea, es increíblemente rápido. Pero ¿qué ocurre? Es lo que explica la mayoría de los casos. Estamos hablando de este fenómeno, de que por lo que sea, nuestro cerebro lanza la señal, como siempre, hacia atrás, hacia la sección trasera del cerebro, esa sección que se encarga de la recepción, pero
lo que estamos viendo, por ejemplo, pues por lo que sea, ese día, o ese instante en concreto, nuestra mente más lúcida o lo que sea, hace que de buenas a primeras ciertas señales, ciertas neuronas lanzan la información de lo que están viendo a la sección parietofrontal y resulta que adelanta incluso en milésimas de segundo, pero bueno, adelanta Sí, incluso eso me lo he visto. a la información habitual, a la velocidad. O sea, es como coger y de buenas a Es como un primeras, satélite, estás a funciona 40 como un kilómetros hora. satélite, para que la gente lo entienda. Sí, bueno, es como estar con una información, con un trenecito a 40 kilómetros por hora y de buenas a primeras en otra línea paralela hay otro tren que de buenas a primeras coge y coge la directa y va a 100 kilómetros por hora. Pero era un tren directo, no se produce todo el rato. Es una línea que bueno, ha adelantado incluso a la información original. Y claro, ¿qué ocurre? Que nuestro cerebro a eso le impacta. Y tendemos a pensar que eso ya lo has visto. ¿Por qué? Porque el cerebro tiende a decir, a ver, no, porque no sigue el orden, no debería estar este orden. Bueno, yo estoy Claro. recibiendo una información y de buenas a primeras me están lanzando una información, o me ha llegado una información antes incluso que la que sería la normal. Y entonces se produce ese déjà vu. En la mayoría de los casos, ya digo, los déjà vu la mayoría de las veces, más del 90 y algo por ciento, son este fenómeno que ya estamos recogiendo, ¿no? Por ejemplo, otra cosa es cuando estando controlado el cerebro, o sea, cuando estás haciendo un estudio de la persona, de lo que llamamos el famoso casco de Dios, ¿vale? Que es el sistema este de captación de todo lo que es el sistema de funcionamiento de las distintas secciones del cerebro, y resulta que no se recoge, o sea, se produce un tipo de déjà vu, pero que no se produce dentro de lo que es el formato habitual que hemos explicado. O sea, el cerebro, por ejemplo, pues resulta que en ese momento está recibiendo de forma normal y de buenas a primeras se ha producido una anormalidad, ¿no? Un elemento anómalo. Eso está recogido. No significa que eso sea pues realmente pues un adelantamiento en el tiempo. O sea, no significa para nada. Simplemente que la ciencia como tal, hasta ahora pues no puede, o sea, no, se le escapa de, digamos, de la gráfica normal que ya tenía, que ya tiene controlado para explicar esos déjà vu. Significa que, por lo que sea, en ese 3-5% se produce ese fenómeno, pero no han captado a ese tren de alta velocidad, que por ponerlo un poquito fácil, no han captado a ese tren de alta velocidad y entonces dicen, bueno, pues hay alrededor de ese 5% de fenómenos que se producen, aunque no somos capaces hasta ahora de haber captado ese tren de alta velocidad. Con lo cual es una anomalía que por ahora estudian. Pero en psicología y en psiquiatría, pues claro, eso no significa que eso puedas decir que, mira, eso sí que realmente es un déjà vu, eso sí. No, simplemente están diciendo que hasta ahora queda un poquito en el aire porque eso es 5%, pues hasta ahora ese tren, como no lo ven, puede significar que se está produciendo ese déjà vu de otra manera, pero no, que no, ellos no, o sea, no se está asociando para nada con que realmente ese déjà vu sea que nuestro cerebro se adelanta a veces al fenómeno. Al visual, Al al visual. campo Eso visual. no significa. Pero bueno, eso es una explicación un poco enrevesada, pero que la mayoría de los déjà vu, sí, desgraciadamente para muchos, pues tiene una explicación. Se ha estudiado y entonces, pues, para eso está la ciencia. Para eso, por ejemplo, y para psicología, pues no deja de ser una rama avanzada, digamos, de lo que es la fenomenología que no se puede explicar dentro de psiquiatría, psicología, ¿no? Simplemente es Sea, eso. Lo que ahora es fenómeno que no se puede explicar, pues gracias a la investigación, pues a lo mejor mañana sí que se puede explicar y darle una explicación lógica y normal. Dime. normal. ¿Se ha estudiado lo que es la hora bruja con algún tipo de aparato, con el casco de Dios, por ejemplo, con algún tipo de neurología? ¿Se Sí. ha podido estudiar o todavía está en proceso de estudio?
No, no, a ver, siguen en proceso de estudio porque, como comentaba muy al principio, sí que se está utilizando, sí que se recoge el tipo de fenómeno, ¿vale? Cuando te hacen un estudio del sueño, que tú estás en un centro y te ponen el casco de Dios, o sea, te ponen, también te controlan la tensión eh, arterial, te miran temperaturas, características de cómo duermes, a qué temperatura está la habitación, o sea, el estudio del sueño es un estudio bastante profundo. Y sí, claro que lo recogen, pero por ahora, ese tramo, pues queda como que no se puede dar gran explicación, porque si bien se sabe que se asocia a la finalización de un proceso REM, pero lo que no se tiene todavía explicación es por qué ese fenómeno, ese proceso REM es más corto. O sea, no es que el proceso REM termine en su momento, no, simplemente que parece ser que hay en cierto momento que ese proceso, ese estado REM, debería durar, por ejemplo, pues eso, pues su hora y media, 2 horas, porque tienen sus procesos, o sea, el sueño tiene bastantes procesos que no solamente es el estado REM, el estado REM es un estado momentáneo, o sea, y dura aproximadamente en toda la noche, pues realmente pues dura 1 hora, entre 1 y 2 horas, según la persona y tal. Pero, claro, ¿qué ocurre cuando en lugar de esas prácticamente 2 horas, pues durante el proceso REM empieza en su hora, o sea, en su momento, pero se corta de buenas a primeras? No es que se corte, porque es lo interesante en esta investigación es que se tiene no demostrado, sino, o sea, más demostradísimo, que ese fenómeno lo que hace es que el estado REM se acorta, pero se acaba de forma normal. O sea, es como tener es como muchas veces un profesor me decía, dice, es muy sencillo, dice, eso es como tener un ordenador y tienes un ordenador o tienes dos ordenadores paralelos que teóricamente deberían ser iguales, pero uno tiene un procesador y un disco duro de super alta HD, super alta velocidad, y el otro pues es un ordenador de nueva generación y tal, pero no tiene esa misma velocidad. Y tú de buenas a primeras haces el mismo proceso de volcado de memoria y por ejemplo, pues ahora coge primero, coge y lo que el otro tarda 2 horas en hacer el volcado de memoria en el disco duro, resulta que te lo hace en 1 hora y se queda tan pancho. Y entonces, pues en la investigación, pues se está notando eso, que es que no es que se queden más corto o se corte, que eso sería malísimo, sino que ese proceso se hace en menos tiempo. Y claro, lo bueno que tiene es que cuando se acaba el proceso REM, el estado REM, es que el organismo teóricamente pues está en carga máxima. Pero ¿qué ocurre cuando resulta que la mente dice que está en carga máxima, o sea, ha hecho su proceso, pero el organismo no ha terminado de hacer su proceso? Y entonces, ¿qué ocurre? Pues el organismo, pues al terminar ese estado REM, pues lo que sí que se sabe es que el individuo, pues, se despierta porque su sueño, su ciclo de sueño ha terminado. Claro, ¿qué ocurre? ¿Por qué es tan malo? ¿Por qué suele ser tan malo el forzar el volver a dormirse? Porque le estás diciendo al organismo, a ver, sí, me parece perfecto que hayas hecho en 1 hora en lugar de en 2 horas el volcado de memoria, pero es que yo necesito que me hagas otra vez el volcado de memoria. Y estás intentando convencer al sistema de que, lo siento, pero es que el volcado de memoria no estoy convencido de que se haya hecho bien. Y el ordenador te está diciendo, perdona, pero es que, a ver, este es el orden, y este es el proceso. Y lo que han descubierto precisamente es que ese proceso, intentar forzar al organismo, lo que genera es un desfase. Y ese desfase es esa sensación de cansancio cuando te despiertas y dices, joder, si es que estoy como si no hubiera dormido en toda la noche. No me ha servido de nada. Y es porque realmente el organismo lo que está intentando es hacer otro volcado, pero es que dice, es que no tengo ese proceso porque yo ya lo he hecho, no tiene lógica. Y entonces el organismo se queda cansado. ¿Por qué se dice que en la hora bruja o en la hora mágica o en la hora de los espíritus es la hora creativa?
porque a la persona que se les genera este fenómeno, pues claro, es el momento de mayor lucidez. O sea, tienes el ordenador con todo. Y tú imagínate tener un disco duro que está todo volcado, que está todo en orden, que ya no hay huecos y que está en perfecto estado de funcionamiento. Y claro, te dice, ala. Y ese momento, nuestro cerebro, pues está de forma totalmente abierta. ¿Qué ocurre? Genera, pues, puede generar esas sensaciones creativas, esas obras. Visiones, pinturas, escrituras, todo eso. Escrituras, y bueno, hay muchos autores que han trabajado en eso y que realmente pues se abren. Lo que, claro, la ciencia como tal, lo que no puede explicar es lo que todavía no entiende, que es lo que comentábamos, por ejemplo, en lo que se refiere al mundo espiritual, ¿no? Dime. ¿Se podría estudiar un poquito la hora bruja con el tema de hipnosis? O sea, aprovechar esa hora para hipnotizar a una persona y ya qué pasa por su cerebro. ¿Se podría hacer? No creo que se haya hecho bueno, no se han hecho muchos trabajos al respecto, porque, claro, si se hace un estudio del sueño, se hace de forma que bueno, la hipnosis no se suele utilizar, sino que lo que interesa es mantener, o saber tener una gráfica de cómo está funcionando el cerebro. Claro, para ello, por ejemplo, pues tendría que ser un hipnólogo que estuviera dentro del equipo y hacer otro tipo de investigación a la hora de cuando se produce el fenómeno, de decir, bueno, vamos a probar a ver qué es esto. Me refería a hacer, por ejemplo, a las 9 de la mañana, una persona que ha sufrido esto durante mucho tiempo, a las 9 de la mañana, que es cuando se despierta por segunda vez, o a las 10 de la mañana, hacer una regresión hipnótica hasta las 2:30, 3 de la mañana, para saber su mente, lo que pasa por su mente para despertar hasta ahora. A eso me refiero, a ese tipo de estudio. Sí. ¿Sería compatible con el estudio científico? A ver, sí que es interesante, pero bueno, es que primeramente los hipnólogos tienen... son reticentes, sí. O sea, está asimilado dentro de lo que es la psicología y la psiquiatría desde hace relativamente pocas décadas. Y realmente porque antes se consideraba simplemente un mero espectáculo de magia, el utilizar a la gente y sabiendo ciertas técnicas, pues jugar con esa voluntad, ¿no? Y entonces hace relativamente pocas décadas que la hipnosis empieza a tener un renombre, un respeto, ¿no? Y pero entonces, claro, sabemos que existe la hipnosis perfectamente, la hipnosis regresiva funciona perfectamente, pero realmente no hay, bueno, eso sea a lo mejor es plantearlo, porque no hay un estudio. Yo he estado revisando, por ejemplo, y no hay un estudio, claro, porque no hay un estudio a nivel mundial, todavía no lo he visto. Pero bueno, voy a buscar a nivel mundial, voy a mirar, por ejemplo, sobre todo sobre todo países como que trabajan mucho el tema, que es Inglaterra o Estados Unidos, y voy a mirar si hay algún tipo de trabajo, porque sí que puede haber a lo mejor algún tipo de trabajo, pero que su trabajo, por ejemplo, se haya publicado y no haya tenido la máxima repercusión. Claro, o sea, simplemente anecdótico y le han dicho, sí, tú, vale, de acuerdo, venga, ¿no? Pero no se haya hecho repercusión en el aspecto ese. Iré mirando en profundidad porque se puede saber exactamente, pues, bueno, pues, qué estaba viviendo esa persona o qué estaba haciendo. O realmente, pues, tener una profundidad más a la hora de tener un diagnóstico, ¿no? De lo que es el proceso y por qué se puede producir. Es interesante, pero no lo sé. Por ahora ya digo, yo no tengo ningún conocimiento del tema. No se ha hecho. Lo decía porque sé que ha habido personas que han querido averiguar un sueño que les ha impactado, porque se han levantado asustados, se han levantado sudando, se han levantado como temblando y han querido saber lo que habían soñado y han recurrido a la hipnosis regresiva para alcanzar ese sueño y lo han conseguido. Por eso en ese aspecto sería importante también una prueba factible de lo que le está pasando a esa persona a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana. Claro, supongo que es como estabas comentando,
que la mayoría de la gente que suele ir a las terapias es porque tienen ese tipo de sueño recurrente o sueños impactantes, y con la hipnosis regresiva suele darse bastante explicación a lo que, pues sí, bastante explicación al tema. Pero claro, a la hora de la verdad, claro, si tú sufres de esto, como estaba comentando al principio, ¿qué vas? Te vas habitualmente o a un centro esotérico, ¿vale? O al médico directamente. O al médico, o sea, ciencia y esoterismo, ¿no? O al médico de cabecera y decir, mire, que yo estoy reventado porque a las 3 de la mañana y estoy sufriendo este tipo de proceso. Entonces, el médico de cabecera te va a mandar y que te van a hacer un estudio del sueño. Y ya está. O te dan unas pastillas para dormir, lo más típico. Bueno, en este caso, por ejemplo, pues te dirá, prueba con el tranquimacín o algunos de estos procesos, ¿no? Y es interesante porque lo que sí que se ha descubierto con la neuroquímica, y estamos hablando ya digo, de estos tratamientos teóricamente de bajo impacto, es que muchas personas mejoran o creen mejorar, ¿vale? Porque, mira, he dormido del tirón y ya no me he despertado a las 3 de la mañana. Pero si se les hace un estudio del sueño, y eso sí que se ha demostrado, se hace un estudio, se le hace el estudio del sueño, resulta que físicamente no han sido capaces porque neuroquímicamente están drogados, por decirlo de una manera, y entonces ha saltado ese proceso de despertarse o abrir los ojos. Pero en la gráfica se demuestra que realmente esa persona debería estar en ese momento terminando su proceso REM y despertando en un estado lúcido. Con lo cual, es un parche, pero no está solucionando lo que es la casuística, el problema en sí, ¿vale? Porque, a ver, sí que al principio puede parecer, bueno, sí que es una puñeta, pero, a ver, está demostrado que es un momento en el que realmente, si lo ponemos en práctica, y tú lo habrás vivido, es un momento lúcido. O sea, es que es un momento en el cual te quedas como si salieras del taller. Perfecto. Sí, como si hubieras acabado de comer o hubieras acabado de salir de algún lado, o sea, estás completamente despierto al 100%. Al 100%. Y muy lúcido. Y muy lúcido, más que posiblemente el resto de todo el día. El resto del día lo que te pasa es que te entra sueño, luego haces la siesta o haces lo que sea y duermes muchas horas, ¿eh? También te lo digo, después recuperas el sueño. Y es una puñeta porque a veces pierdes el día entero, ¿eh? Porque hay días que te tiras durmiendo por 6 horas, ¿eh? Sí, pero por ejemplo, las personas que le sacan partido, digamos, o que aprovechan esa hora lúcida, cuando lo aprovechan y tal, resulta que luego, como no han forzado otro sueño, esas personas suelen estar perfectamente despiertas el resto del día. Sí, mira, yo he hecho un experimento, Juan Carlos, de decir, bueno, pues me quedo despierto hasta las 3:30 de la mañana, a las 4, y me echo a dormir. Y luego, como ha llegado esa hora, aunque yo esté despierto, me cuesta barbaridad dormir. Y me dan las 6, las 7 de la mañana, y no me duermo. No, da vueltas. Un par de veces. Digo, bueno, voy a quedar despierto hasta las 3 de la mañana, a ver qué pasa, y a las 3 me voy a dormir. Y no, y después me ha costado el doble de dormir, el doble. Bueno, ocurre, por ejemplo, tú lo sabrás, o sea, cuando hacemos investigación, y claro, nosotros cuando hacemos investigación es investigación nocturna. Es como ser un guarda de seguridad nocturno. O sea, porque nuestro horario de pruebas, claro, va habitualmente desde las 10 de la noche prácticamente a las 5 o las 6 de la mañana. Sí, correcto. ¿Y qué ocurre? Que hay un proceso, un momento de la noche en el que, bueno, o sea, tienes que parar y tomarte un café porque tu organismo te está diciendo, a ver, es que me estoy saltando todo el proceso. Me estoy saltando todo el proceso. Pero por alguna razón, y siempre ocurre, aunque sea en una investigación, que decimos, mira, ya estamos en la hora bruja, que es entre las 3 y las 4 de la mañana, que muchos grupos terminan en ese momento el trabajo, pero es el momento en el que precisamente estamos más lúcidos. Y muchas veces nos ocurre que, bueno, pues terminamos a las 4 de la mañana,
recogemos el material y claro, como hemos pasado ese proceso lúcido, o sea por los nervios, o sea por lo que sea, muchas veces se nos hace de día hablando, hablando. O sea, ya recogido el material y dices, coño, vete a dormir. Y no, y te quedas hablando. Hablando o en Luego el vuelves ordenador a o en casa, casa. claro, luego vuelves a casa y lo que tú dices, bueno, va, ya está toda la noche y tal y cual, voy a dormir. Y te tiras hasta las 10 de la mañana dando vueltas en Y no pequeños duermes. sueños, o sea, en pequeños procesos de sueño en el que cada movimiento que haces te despierta de nuevo. O sea, has perdido, no solo has perdido la noche, sino que pierdes al fin y al cabo Sí, prácticamente toda la hasta mañana. el fin de semana cuando ocurre eso. Y es porque eso, nuestro organismo tiene esos son los biorritmos también, son los que nos marcan. Y claro, nosotros estamos haciendo realmente una investigación algo contra natura. Por eso, bueno, una de las cosas que precisamente, hablando de precisamente estos momentos lúcidos, cuando estamos forzando la máquina, haciendo esas investigaciones nocturnas, pues una cosa que sí que suelo comentar es precisamente de intentar ser lo más lúcidos precisamente posibles. Que porque cualquier cosa, cualquier ruido, cualquier luz, cualquier sombra, incluso cualquier frecuencia en hercios, que puede ser una máquina, puede ser cualquier cosa, incluso los aparatos que utilizamos, pueden generar un tipo de radiación, digamos, o de problemática en nuestro cerebro y generarnos falsas sensaciones o falsas realidades. Que serían, por ejemplo, pues creo haber visto una sombra, he visto de reojo una luz, cosas, o he oído, ¿vale? Nuestros sentidos están forzados al máximo y resulta que no deberían estar forzados al máximo cuando deberían realmente estar cargando las baterías. Y entonces suelo decir, digo, en esta hora lo recogemos todo, o sea, anotamos todo, que luego ya haremos el análisis. Más adelante haremos el análisis en frío. ¿Por qué? Pues no se puede hacer lo más normal, por ejemplo, yo suelo decir, cuando son las 4 de la mañana, que ya llevas mucho rato, muchas horas trabajando, y esas supuestas luces que vemos de soslayo, o sea, prácticamente al través, esas luces las generan nuestro propio cerebro. O sea, creemos ver, o sea, es una distorsión lucecita realmente. aquella que cuando cierran los ojos se ven las luminarias, sí. Sí, o luminarias o alguna iluminación sin ser una esfera, pero algo que fue como una especie de fogonazo a nuestro alrededor, prácticamente en el final de nuestra visión periférica. Y claro, yo suelo explicar, digo, mira, esto es, o sea, muchas veces se produce porque el ojo está forzado, o sea, está cansado, y una mínima vibración puede generar un lapsus, digamos, un colapso, digamos, en el lateral del ojo, una vibración, microvibraciones, que esa información llega al cerebro, o sea, volvemos a lo mismo, esa información primero llega a la parte trasera del cerebro, a la sección de primer análisis, pero luego lo manda al parieto frontal, que es la sección donde realmente es donde interpreta lo que vemos. Y esa es una interferencia que se produce. Digo, normalmente eso, o sea, no. Cuando, sensaciones auditivas, también. Creo haber oído esto, creo haber oído lo otro. Claro, el cerebro nos juega muy malas pasadas. Y yo por eso normalmente digo que el análisis tiene que ser Yo a las frío. 4 plego vela. Yo a las 4 siempre plego vela. 4 o 5 de la mañana yo suelo plegar velas, sí, habitualmente. Pero yo suelo decir, o sea, nada de, no me gustan los espectáculos de, la gente gritando, he visto, he dejado, he oído. No. Yo suelo decir a la gente, digo, no quiero, o sea, estos espectáculos no quiero. Apúntamelo en un papel. Lo Apúntamelo en un apunto, papel se con la apunta hora y dónde. y dónde, y todo lo que quieras anotar como observaciones y se Y anota. luego ya miraremos Luego, los aparatos. luego lo analizaremos. ¿No? Y ocurre esto. Por eso la hora bueno, la hora bruja esta, pues genera tanto sensación extraña, ¿no? O sea,
Bueno, porque no conoces, no se conoce realmente. Pero claro, yo suelo decir, o sea, yo no puedo decir, tú tienes razón y este está equivocado. O sea, yo no puedo decir que lo esotérico está equivocado, por ejemplo, y que la ciencia o la ciencia que conocemos hasta ahora tiene toda la razón del mundo. No, porque muchas veces, o sea, realmente la verdad no la podemos conocer y, por ejemplo, hay zonas que digamos, dimensiones y demás que quedan muy limitadas a la física teórica, ¿vale? De vanguardia, o al mundo esotérico, ¿vale? Claro, una cosa que estaba mirando aquí, es verdad, que una de las explicaciones esotéricas, por ejemplo, de la hora mágica es lo de, o la hora bruja, es la de posibilidades de la creación de portales interdimensionales. Dimensionales, sí, eso es lo que te iba a Bueno, preguntar ahora, sí. sí, Que interdimensionales. algunos hablan que es una conexión con otros portales o otras realidades alternativas en las que nosotros Alternativas. podríamos estar influidos o poder vivir allí. Eso es lo que han dicho también mucha gente. Es llamativo porque y yo pensaba, yo hice un pequeño estudio, yo pensaba que a lo mejor era muy extraño eso encontrarlo, el fenómeno de decir, estudias eso de la hora, esa bruja, y tú tienes un conocimiento de X cosas que lo das por hecho, por ejemplo, pues fulanito, el actor tal murió tal día. Y a lo mejor, por ejemplo, encontrarte con que estás estudiando eso de la hora bruja y te encuentras una mañana cuando miras la información y te encuentras con que ese actor sigue vivo. ¿Qué ha ocurrido? ¿Te has metido, o sea, ¿En tu otra consciente realidad? se ha metido en otro pasillo interdimensional, o sea, en otra realidad alternativa? Lo que has visto momentáneamente era otra realidad, simplemente que tú la has mirado y has Bueno, notado es lo que te esa comento, lo que te observación. comentaba yo de la mujer y los dos niños. Podría ser Claro, una realidad alternativa, por podría ser ejemplo. una realidad alternativa en la cual pues esa familia pues están viviendo pues en el mismo apartamento. Dicen, la ciencia dice que dos objetos no pueden Coincidir en estar el en el tiempo. mismo espacio físico, ¿vale? Pero claro, cuando hablamos de energía, ya sabemos que, por ejemplo, la energía como tal puede cambiar, por ejemplo, su línea dimensional o su línea argumental, que también se suele decir. Ni se crea y se destruye, cambia No, de no, forma. solo se transforma, pero que según el observador puede cambiar, incluso el observador puede afectar al funcionamiento de esa energía de la que estás observando. Y entonces, si tú estás observando en esa hora un portal dimensional, o sea, miras como asomando la cabeza en ese otro plano dimensional o otra realidad alternativa, y en esa realidad alternativa encontrarte con que pues ciertas realidades que tú das por hecho pues no son las mismas. Simplemente que sí que realmente pues tú serás tú, pero no todo lo que hay a tu alrededor a lo mejor es idéntico. Es Claro, por eso idéntico. son posibles realidades dimensionales, ¿no? Pues hablan precisamente de la capacidad de poder crear estos portales dimensionales en estos casos. Por ejemplo, bueno, como digo yo, como he comentado antes, no puedo decir ni sí ni no, ni blanco ni negro. No puedo decir, ¡ah, qué estás contando! ¿Cómo voy a No se ha decirle? podido ¿Cómo voy a negarlo? ¿Cómo voy a negarlo si realmente a nivel científico todavía es física experimental? ¿Vale? Entonces, a lo mejor el día de mañana, mira, se ha demostrado en física experimental, se han demostrado muchísimos fenómenos que hasta ahora eran esotéricos, pero que la ciencia los ha aceptado como fenómeno científico. Y hay algunos casos que son bastante habituales, pero bueno, no voy a meterme, ya se nos echa el tiempo encima y no terminamos de explicar el tema, por ejemplo, a nivel esotérico, ¿no? Luego, por ejemplo, está eso, bueno, ya hemos comentado, el despertar espiritual. Otra de las fenomenologías que se suele utilizar las personas, por ejemplo, que
que escriben, que anotan y tal, o que empiezan a aprovechar esa hora para elucubrar sobre el espíritu, sobre el mundo espiritual, muchas veces nos encontramos con muchísimas personas que de buenas a primeras ellos mismos se responden a dudas que tenían espirituales y dicen, ay, pues va a ser esto. Y terminan diciendo, no, pues mira, tiene su lógica, y crean una conexión con esa realidad espiritual o esa visión espiritual. Bueno, pues hay muchísimos artistas que también han aprovechado esa visión espiritual. Volveremos, por ejemplo, con la visión, por ejemplo, de Dalí. O sea, yo siempre me gusta porque si bien hay muchos autores que ellos mismos dicen, no, es que yo escribo precisamente a la hora bruja. ¿Por qué? Porque me siento muy creativo. Pero uno de los máximos exponentes para mí en la historia moderna, digamos, o en la historia del arte, simplemente el arte, es Dalí. Es Dalí por la capacidad de plasmar, ¿no? Lo que veía, ¿no? Lo que veía, claro, no podemos decir si es que en realidad es un plano dimensional deformado por su punto de vista, o sea, pero su obra es increíble. Es increíble. Pero bueno, vamos a ver, interacción con lo divino, por ejemplo, hay otro paso, ¿no? Que ya prácticamente para terminar. Bueno, ya hemos comentado que es la hora que muchos ascetas y seguidores así de distintas religiones y tal, pues aprovechan para meditar. Ya hemos comentado, es que es un tipo de conexión. Claro, la parte, digamos, científica te va a decir, es que, a ver, has terminado tu proceso REM, te está diciendo el organismo, oye, que mira, me he adelantado. Lo siento, me he adelantado, pero mira, me queda este hueco y en este hueco pues tienes todo en orden. La mayoría de la gente, por ejemplo, y es verdad, yo, por ejemplo, como cualquier persona que dices, ay, me duele aquí, ay, me duele acá, no sé qué, malestar o no sé qué, y resulta que coge y esas personas, por ejemplo, cuando están en esa hora, yo he preguntado a compañeros no te duele nada. No te duele nada. Es el momento mejor. Es verdad, es verdad. De todas maneras, hay dos fenómenos que se producen durante la noche en personas que están en estado crítico, que viven o mueren, y tienden a morir en 2 horas. Entre las 3 y las 4, o las 6, entre las 6 y las 7 de la mañana. Otro día podríamos hablar de eso, de la recuperación instantánea de gente que está en las últimas y de repente se vuelven a encontrar bien y a la semana desaparecen, mueren. Sí. Es un proceso. Es un caso también inquietante, ¿eh? Es inquietante, bueno, es un proceso que es bastante interesante de estudiar porque es eso, porque dices, ¿cuánta gente a lo mejor no hemos visto que dices, tenía que haber muerto, oye, mira, oye, que mañana le dan el alta? Sí. Y a lo mejor le dan el alta, o por ejemplo ocurre que mañana, o sea, a las 24, 48 horas, cuando le van a dar el alta, y resulta que se muere. Y claro, cuando le preguntas al médico, o al equipo médico, y dices, bueno, pero ¿de qué ha muerto? Eso es lo interesante. Porque dice, no, cuando estaba en estado crítico era porque estaba un infarto, tenía no sé qué cerebral, o sea, tenía un cuadro médico. Ha hecho una mejora espectacular. Ha hecho una mejora espectacular. No tiene, o sea, el cuadro médico es perfecto, y cuando mejor ves el cuadro médico es cuando caen. Y dices, bueno, pero ¿por qué ha caído si su cuadro médico era perfecto? Nos queda un minuto, Juan Carlos. Otros hablan también de la conexión ovni. Yo ahí discrepo mucho, discrepo mucho, pero yo creo que es algo más metafísico que no. Mira, esos son lo que se llama, dicen que es la hora en la que, bueno, que los visitantes de habitación, como dicen los seres negros que llaman. Los seres negros y la historia. Claro, pero bueno, podemos encuadrarlo más al mundo del plano, o sea, de esa interconexión en planos dimensionales,
que no en extraterrestres. Porque, Sí, a ver, para terminar, algo tan lógico como decir, a ver, a mí me vienen a las 3 de la mañana y yo le preguntaré, ¿qué le pasa? ¿No hay más de 8.000 millones de personas para tocarle las narices que me viene a visitar a mí? ¿Qué hago yo? viene a mí, sí. A ver, ¿soy un genio? O sea, hay ciertas cosas que dicen, no, sigamos una lógica, ¿no? Y en el mundo este de la ufología, ahí no puedo, ahí no puedo entrar. Pues bueno, Juan Carlos, pues hemos llegado al final del programa de Energías y Pues Misterio. Ha sí, estado interesante esta hora bruja. Y a todos ustedes los esperamos aquí con nuestro amigo Juan Carlos Chávez y con un servidor, David Flor, aquí en Energías y Misterios en Radio Espí, en el 107.2 de la FM. Hasta la próxima semana, amigos.